Agradecemos al director del Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y la Revolución de Mayo, Horacio Mosquera, el haber brindado este espacio para la realización del evento. La licenciada Beatriz Irigliano presenta la colección Investigaciones Históricas Argentinas, 1810-1950. Dicha colección reúne numerosas investigaciones de su autoría realizadas entre 2004 y 2015, publicadas en 3 volúmenes. En esta oportunidad presentamos el primero de esta colección. Este libro que se presenta hoy, Iglesia y Estado, Religiosidad y Legislación, Investigaciones Históricas de 1810 a 1880, tiene 2 ejes conceptuales. Por ese motivo se presenta hoy en el Museo Histórico Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo, y el día 30 de noviembre se presentó en la iglesia San Miguel Arcángel. En primer lugar, vamos a escuchar a la licenciada Nélida Rosa Pareja, profesora titular de Historia del Mundo Medieval y a cargo de la Cátedra de Historia de España en la Escuela de Historia de la USAL. Por 20 años se desempeñó en la Cátedra de Geopolítica, Escuela de Turismo, y estuvo a cargo del grupo de estudios sobre región gaucha. Investigadora del Instituto de Investigación en Historia, Geografía y Turismo hasta 2019. Cursó estudios, seminarios de posgrado, participa en instituciones dedicadas a la historia de Buenos Aires. Publicó artículos y libros en colaboración con otros autores. Fue coordinadora académica de la serie Historia, textos para colegios secundarios de Editorial Logos, socia honoraria de varias instituciones, presidente de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, Federación, fundadora del Instituto Histórico Santiago de Liniers, integrante de la Sociedad Argentina de Historiadores y del Instituto Histórico Nicolás Avellaneda. Fue jefa de redacción de la revista Historias de la Ciudad. Ha recibido premios por su especialidad. Primer premio del concurso Barrios con Historia, premio Buenos Aires nos cuenta, a la labor historiográfica de 2003, historiadora porteña 2015, fue declarada profesora emérita de la Universidad del Salvador en el año 2018. Con ustedes, Nélida Rosa Pareja. Bueno, buenos días. Gracias, Mabel, por la presentación y gracias, Beatriz, por la invitación, ¿no? Estuve un poco en la cocina, en cómo se gestó este libro, con varias investigaciones que había hecho Beatriz y que, bueno, finalmente se decidió a darle forma, y la verdad que ha sido un gran gusto acompañarte y bueno, por supuesto, felicitarla por la concreción y por bueno, la temática, en este caso de este primer libro, donde lo religioso y la proyección de la religiosidad, principalmente en los primeros años de nuestra vida independiente, está desarrollada en varios capítulos diversos, con hipótesis algunas. Yo me dediqué a desmenuzar la Constitución de 1853 y la religiosidad de la época, ¿no? Porque eso además de la lectura que podemos hacer especialmente, ¿no? Donde la hipótesis que plantea Beatriz, la Constitución de 1853 y su reforma de 1860, reflejan el espíritu mayoritario de la sociedad que la sancionó, o es el fruto de un grupo de intelectuales y políticos que volcaron en ella sus concepciones filosóficas y creencias. Bueno, van a tener que comprar el libro para obtener la respuesta, o por lo menos leer. Pero bueno, estamos justamente en el Cabildo, donde acá algún amigo que está acá presente recordará a Marfani y su investigación de los años 60, donde quedó bien en claro cómo fue ese 22 de mayo y cómo fue la participación, ¿no?
cómo hay que despojarse de ciertos preconceptos y bueno, ver cómo fue ese movimiento donde un grupo estaba muy decidido a plantear la revolución. Bueno, que la revolución es un proceso mucho más largo. Sabemos que este era un dominio hispano donde España estaba pasando un momento muy particular que no solo era la invasión napoleónica, eso es un dato más. Dentro de la sociedad española había una efervescencia que venía de 100 años antes, hay múltiples análisis historiográficos sobre esa cuestión y bueno, cómo estaba la religiosidad presente. Sobre el tema de 1810, sabemos que hay investigaciones donde se sabe claramente el apoyo que le dio Quero a este movimiento criollo, ¿no? Y no solamente el apoyo, digamos, manifestado en algo muy importante, que es la prédica, porque había que predicar, había que explicar de qué se trataba esta revolución. Así que eso fue, la difusión fue de capital importancia para la adhesión de la población a esta nueva realidad que bueno, es muy largo, no vamos a hablar de la Revolución de Mayo, pero ustedes saben bien que empezó como junta, pero siempre Fernando VII, o sea, fue un largo proceso, ¿no? Y había que predicar, había que difundir, no era tan sencilla la cosa, ¿no? Un detalle, en los conventos se discutió la nueva situación y por supuesto hubo enfrentamientos con clérigos españoles. Recordemos lo dicho por el obispo Lué, que siempre recordamos lo que dijo el 22 de mayo, que en realidad lo que él muestra es una postura que había de buena parte de los españoles y que bueno, era algo que había venido con el cambio de concepto de que el reino de las Indias tenía que ser una colonia, cosa que pasó en un cambio dentro de la dinastía española. Eso de que mientras haya un español en América, esa persona tiene derecho a gobernar. Pero bueno, lo que pasó respecto de Mayo y del Quero es que, bueno, muchos, con el pedido de que se hiciera el cabildo abierto del 22, se firmó en los conventos. Y entre los firmantes había mercedarios, franciscanos, dominicos y el Quero. Lo más importante que mostró ante la religiosidad que se ve en este concienzudo estudio de Beatriz, donde aborda dentro de la sociedad, la familia rural, la urbana, las características de la sociedad, las prácticas acá. Vemos cómo era el rito de la muerte. Bueno, sabemos que la iglesia era fundamental en la organización de la vida cotidiana, las fiestas, en fin, todo lo que implicaba la religión en ese momento. Así que era muy importante que el clero, que en este caso fue, bueno, el clero en general, mostrar que esta no era una revolución atea, no era una revolución fuera de la religión, por lo contrario, que había dentro de sus seguidores parte del clero, buena parte del clero. O sea que no sé, la gente por adherir a estos cambios no iba a estar lejos de Dios. El clero ilustrado legitimó la revolución y la independencia y fueron dando explicaciones de las causas de la ruptura con España. También el clero nuestro sabemos que tenía una formación suarista, o sea, y muchos acompañaron desde el primer momento, como el caso de Manuel Alberti, el vocal de la primera junta. También sabemos, lo que más o menos recordamos en nuestra historia, sabemos que hubo a lo largo de estas primeras formaciones, instituciones políticas que tuvimos, siempre la participación de sacerdotes. Y hay algo que también destaca Beatriz, que son algunas personalidades dentro del libro, como el caso de Belgrano, como el caso de
de Brown, que tiene capítulos especiales, en el caso de Belgrano, como su religiosidad, algo natural en él, pero cómo fue de vital importancia en su actuación en el norte. Después de la mala experiencia que hubo cuando fue Castelli y todo lo que trascendió, la gente con esa religiosidad que también nos la muestra en otros capítulos, realmente el espanto que tenían en ver que los podía dominar gente tan alejada de Dios para la visión de ellos. Entonces Belgrano, con mucha inteligencia y no traicionándose, al contrario, reafirmando lo que era, él demuestra su religiosidad, el seguimiento a Dios. Es conocido, y bueno, Beatriz lo destaca también, la carta en donde le dice a San Martín: no olvide que todos nuestros soldados deben llevar relicarios, en fin, el hecho de encomendarse, de dar su bastón de mando a la Virgen de la Merced después de la victoria de Tucumán, y bueno, muchos otros episodios que realmente tranquilizaron, episodios de religiosidad que tranquilizaron, digamos, y calmaron a la población. También destaca a su querido almirante Brown. Ustedes saben que Beatriz, que es miembro del Instituto Nacional Browniano, su vicepresidenta, siempre predica, no solamente en la palabra, sino los hechos, la importancia de Guillermo Brown. Siempre nos recuerda que está el padre de la patria en el mar, ¿no? Siempre nos lo recuerda, que no lo debemos olvidar, y la importancia de él, y también su religiosidad, ¿no? Y su respetuosa religiosidad, con un matrimonio con una mujer anglicana, y sin embargo pudieron convivir, tener un largo matrimonio y ser respetuosos uno del otro y cumplir con los preceptos religiosos y dar testimonio de su fe en todo momento con su conducta. Así que la historia argentina durante todo el siglo XIX, la verdad que es una larga lista de desencuentros, ¿no? Hasta lograr la organización nacional. Así que Beatriz también va repasando cómo se manifestó en los documentos, intentos de reorganización o de organización, porque también en los primeros reglamentos y estatutos que tuvimos en forma independiente va marcando cómo es la relación de Iglesia, el Estado. Así que es un trabajo concienzudo, digamos, y también que nos permite acercarnos a estos temas que por ahí han tenido cierta aridez, ¿no? En cambio aquí se nos presenta de otra manera, con todo rigor historiográfico. La religión como fenómeno social se encuentra presente en los sistemas normativos durante toda la época, estos sistemas normativos que trataron de dar estabilidad y que trataron en diferentes etapas de lograr nuestra consolidación. Bueno, se trató de armonizar el Estado y la religión en todos los proyectos constitucionales, y la religión católica prosiguió siendo la religión oficial como durante la dominación española. Todo esto conlleva la obligación por parte del gobierno, que también lo destaca de los distintos gobiernos, de protección y sostenimiento. También destacan las épocas un poco más conflictivas, como la época de Rivadavia, está también estudiada, o lo que pasa con el federalismo y la religión. La Constitución de 1853, que consolidó la reorganización nacional, recordemos que se invocaba a Dios, la protección de Dios, pero bueno, también analiza las distintas opiniones, analiza Alberdi, analiza Sarmiento, y todos estos trabajos que nos presentan. Bueno, yo para cerrar, creo que es oportuno, como lo hice también en San Miguel, recordar el famoso sermón de Renan Q, donde recordó dos máximas. Una de Marco Tulio Cicerón, para
ser libres hay que ser esclavo de la ley, pero también lo que dijo, recuerdo, os digo católicos, obedeced, someteos, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Fue su gran aporte para lograr la estabilidad que tanto le costó a la Argentina. Nunca olvidemos ese siglo XIX tan en especial la primera parte tan inestable que tuvimos. Bueno, felicito a Beatriz. Perdón. Pero hoy se necesita. Haga todo. Brinda por usted, licenciado. A continuación vamos a escuchar al doctor Sandro Laza Pallero. Es abogado y doctor por la Universidad de Buenos Aires, área Historia del Derecho, profesor adjunto de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, y profesor titular en la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad de El Salvador, ciclo básico común, Universidad de Buenos Aires, investigador adscrito del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, doctor Ambrosio Lucas Gioia, secretario de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina, miembro de diferentes academias e instituciones dedicadas al derecho y la historia. Doctor, su palabra. Muchísimas gracias. Bueno, de todo mi agradecimiento a Beatriz, a ver las autoridades de acá del Museo Histórico Nacional del Cabildo, el público presente. Y bueno, vamos a presentar este libro tan interesante que yo les estaba comentando recién a amigos y alumnos. Esta manera, ¿no?, de explicar este tema tan interesante, ¿no?, que tuvo Beatriz, que muchas veces, ¿no?, cuando leemos libros más especializados tenemos un lenguaje técnico, porque por ejemplo, a ver, hablamos de patronato, concordato, después términos que ni siquiera se profundizan en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Por ejemplo, también no se habla mucho de esto en Derecho Constitucional. Entonces, a veces siempre digo yo, ¿no?, los abogados somos muy dogmáticos. Nos olvidamos de la historia, de la sociología, la antropología y todas las subdivisiones de la historia. Entonces, bueno, esto hace a la formación del abogado que pretende ser jurista. Siempre digo, ¿no?, la diferencia que hay entre abogado y jurista, como dice el doctor Abelardo Levalle. El jurista es un poco más que el abogado. Humildemente lo digo, ¿no? ¿Por qué? Porque conoce la historia de cómo surgieron las instituciones, las leyes, la fuente, la costumbre. Estamos en una época de estar muy plasmado en el libro todavía de Beatriz, la costumbre como fuente. ¿Por qué? Porque nosotros, a partir de 1810, empezamos el proceso de la codificación. Incluso el Código Político, que es la Constitución, que hablamos bien negra. Entonces, en ese proceso de codificación también, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Intentamos secularizar el derecho, sacar todo su componente religioso, que incluso estaba en la vida cotidiana. Está en la vida cotidiana de esa época, por ejemplo. Recuerdo, las 7 partidas, por ejemplo, daba autoridad al padre de familia, heredero del antiguo padre de familia romano. Claro, las 7 partidas provienen del derecho romano, es un renacimiento del derecho romano en la Baja Edad Media. Le da autoridad y potestad sobre la mujer, sus hijos y sus siervos, los esclavos. Jean Bodin, en su libro Los 6 libros de la República, del siglo XVI, decía que cada familia es una pequeña república y la unión de esas repúblicas es la monarquía. Beatriz muy bien explica, me había dicho recién, los tiempos de la monarquía católica.
No es que en 1810, al separarnos de facto de España, nosotros cambiamos el derecho automáticamente. Rompimos con la iglesia o sacamos la costumbre como fuente también. Esto es muy interesante como para tener en cuenta, ¿no? Bueno, antes de leer esto que yo preparé acá humildemente. Entonces, bueno, quiero, antes de empezar a leer, rescatar el mérito que tuvo ella de explicar, y este es un libro que está muy dirigido y se lo recomiendo a los jóvenes, porque están bien explicadas las ideas, que muchas veces, insisto con esto, los especialistas lo explican de una manera que uno tiene que agarrar un diccionario o un libro especializado, porque hay términos que o se han olvidado o no se enseñan por los profesores o a lo mejor no conocen. Eso siempre depende de la formación de cada profesor. Y muchas veces nosotros sabemos que los docentes no son investigadores tampoco es una obligación. A veces sí, hay docentes que son investigadores a su vez y que van a los archivos, como el caso de las profesoras. Entonces, nada vulgar ni trivial hay en esta obra de la profesora Beatriz Igliano, que consta de 8 capítulos y que se intitula Iglesia y Estado, Religiosidad y Destilación, Investigaciones Históricas, 1810-1880. Reconozco de grado que si los enfoques de estos artículos no son nuevos ni sorprendentes, la imparcialidad de la autora es total. Después de una justiciera dedicatoria a la doctora Olga Fernández Latour de Botas, la licenciada Lidia Pareja, como prologuista, explica el contenido de los trabajos, del cual quiero comentar en especial, y acá no me puse de acuerdo con eso, el de la Constitución de 1853 y la religiosidad de la época. Es el más sustancioso. Claro, es que me llama la atención, Mira, me llama la atención, ¿no? Es más, después, bueno, estamos abiertos al debate y vamos a profundizar por qué. Porque tenemos alguna diferencia, ¿no? Pero bueno, ahora un ratito vamos a ver, ¿no? Porque lo más entretenido son los debates, ¿no? Más allá de por supuesto, ¿no? Y recomiendo el libro, insisto, ¿no? Recomiendo el libro que es muy interesante. Entonces, menciona la autora que con la Constitución de 1853 y su reforma de 1860 se organizó el Estado argentino social, política y económicamente. Dentro de esa organización quedó incluida la religión. Con este motivo, aclara que en ningún caso encontró biografía que intente responder lo que dijo recién, y lo recalco. La Constitución argentina de 1853 y su reforma de 1860. Yo recuerdo que Vidal Campos decía, Constitución de 1853-1860. Él lo unía. ¿Reflejaba el espíritu mayoritario de la sociedad que la sancionó o es el fruto de un grupo de intelectuales y políticos que volcaron en ella sus concepciones filosóficas y creencias? Claro, ella va a la realidad, va a la realidad de esos tiempos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esos cambios lo hacían minorías, lo hacía la élite académica y política de esos tiempos. Entonces, me parece una hipótesis muy interesante. Muy interesante. Luego se extiende la autora que los intelectuales de la generación de 1837 sostuvieron la libertad de cultos, pero comprendieron que sus compatriotas eran reacios a la diversidad religiosa. Atención con esto, Y ahí nos vamos a los románticos, y si quieren mencionamos, ¿no? ¿Dónde está plasmado esto de la religiosidad y este planteo? Manuel Quiroga de la Rosa, en su tesis sobre la naturaleza filosófica del derecho en 1837, tesis en la Facultad de Derecho, en esa época departamento de jurisprudencia de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Provincial, Juan Bautista Alberdi, fragmento primera del derecho, que dicen algunos que intentó hacer una tesis doctoral, nosotros sabemos que no alcanzó a dar su tesis doctoral porque tuvo que ir exiliado, pero plantea mucho este tema de la religiosidad, Alberdi también. Por supuesto, Esteban Echeverría, el dogma socialista, del cual Alberdi fue colaborador en la palabra simbólica número 13, que la va a repetir en las bases, que muy bien la profesora mencionó. Esto me recuerda que Alberdi, en su Derecho Público Provincial, publicado en 1854, ¿no? Que es un Alberdi que está enojado. ¿Por qué?
porque Buenos Aires se separa a partir del 11 de septiembre de 1852 de la Confederación Argentina. Entonces, claro, Buenos Aires dicta su propia constitución. Hay una foto con lo que estábamos comentando acá con Ezequiel, que fue alumno mío, donde está el cabildo y la cura que hacen los porteños de la Plaza de la Victoria, de la Constitución de 1854, como el otro día en el Chuján de la Nación, buscando el Estado de Buenos Aires, justamente en ese año, y también el juramento que hacen, pero con una solemnidad religiosa también, no solamente secular, de la Constitución porteña de 1854, que es criticada por Alberti en este libro. Es un libro que tendría que ser más enseñado en la facultad, Derecho Público Progresista. Entonces, ahí Alberti dice que el nuevo gobierno de la Confederación, liderada por Justo José de Urquiza, celebró el Tratado de Comercio y de Navegación con Estados Unidos, Chile, Portugal, Cerdeña, Brasil, Inglaterra y Francia, sobre navegación fluvial. Recuerden que ese era uno de los puntos en que insistía Alberti y la generación del 37, ¿no? Frente al proteccionismo de Rosas. Señalaba la importancia de que las provincias argentinas, al dar sus constituciones locales y sus leyes, debían tener presente el compromiso del país para con las naciones extranjeras a fin de no derogar los tratados públicos que formaban parte de la ley suprema. Los compromisos contenidos en los tratados eran también las garantías individuales de derecho público interior concedidas a los extranjeros por los tratados existentes y por los cuales ninguna ley constitucional provincial podía privarles de profesar su culto disidente contra la publicidad. La palabra disidente significaba que no era el culto católico. Bueno, tenemos una obra muy conocida de José María Mariluz Urquijo, los matrimonios entre personas disidentes, o sea, de culto diferente. Las fuentes almacenadas en este capítulo, escrito por la profesora Severiano, ya nos hace ver que Esteban Echeverría aceptaba, aunque a su pesar, la relación del catolicismo y el Estado. Sabía que lo opuesto molestaría los sentimientos de la población rural, superior a la urbana e insostenible. William Catra sostiene que la creación de 1837 hizo el país. Sus miembros, entre ellos Andrés Lamas, denunciaban problemas de orden moral. Rosas decía alentar el fanatismo religioso. Igual que Domingo Faustino Sarmiento, Lamas describió una lucha épica que ubicó a la civilización de las ciudades a merced del resurgimiento del barbarismo en el campo, ¿no? En las zonas rurales. Como Sarmiento, sostuvo que ese barbarismo sobrevivía a la cultura colonial, retrógrada, de la región y a través de las masas de los gauchos que se parecían a pastores nómadas e ignorantes, y que esto me recuerda también, que lo decía años después, un exponente de la generación del 80, que es José María Ramos Mejía, cuando incursiona en la historia, ¿no? La multitud, Rosas y su tiempo, muy interesante. Son interesantísimos los análisis de Beatriz sobre el Sarmiento y la religión. El sanjuanino creyó que en un país sin mención del tema religioso en la Constitución llevaría un Estado más abierto y apto para los inmigrantes, al copiar el modelo de Estados Unidos. Sarmiento, en su Recuerdos de Provincia, otro libro muy interesante, ¿no?, para leer, al comentar la desposesión de los franciscanos de la Universidad de Córdoba y del Colegio Montserrat, mencionó que la lucha de las viejas ideas todavía fue tenaz. Esto es lo que ella resalta, ¿no? Insisto, a partir de 1810 cuesta todavía cambiar de mentalidad, reseccionar el nuevo ordenamiento jurídico. Y dice Sarmiento, la Edad Media se parapetaba en los numerosos claustros, y desde allí, lanzando sus guerrilleros calzados o descalzos, de blanco o de negro uniforme, traía turbadas las familias y las conciencias, espantadas como estaban de que en un colegio se enseñase francés. Decía Sarmiento que el gran Gregorio Funes, al reformar el plan de estudios de la Universidad de Córdoba, era acusado de haber dado a Voltaire, de D'Alembert, Diderot y Rousseau, y a los jacobinos franceses. Se lo acusaba con mayor razón de la preferencia que daba el estudio del derecho sobre el de la teología escolástica, dejando así de guarnecida de toda defensa el alma de sus discípulos contra la temida y posible impiedad. Con fuentes directas, la profesora Silviano se refiere al debate en la Convención Constituyente de 1853, donde se advirtieron dos tendencias. Por un lado, la católica absolutista,
y por otro la liberal moderada. Manuel Leiva, diputado santafesino, sugirió la siguiente reacción: la religión católica apostólica romana, única verdadera, es la religión del Estado. Las autoridades le deben toda protección y los habitantes veneración y respeto. Claro, Leiva seguramente habrá recordado el artículo 12 de la Constitución de Cádiz, que decía: la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica apostólica romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Muy oportunamente, la autora sostiene que las diferentes concepciones religiosas respondían no tanto a diferentes creencias, sino justamente a una visión de un país no coincidente. No defendía la tolerancia religiosa por respeto a la opinión ajena, sea natural o extranjero, sino porque es indispensable para atraer inmigrantes sin diferencias religiosas. Claro, recuerden el proyecto de Alberti, del cual muchos de difería Sarmiento y los antiguos románticos del 37 llama Duros, ¿no? 1853-60. Alberti, aunque era católico, no tenía objeción para quien no profesaba sus creencias, pero no aceptaba el ateísmo. El texto de su proyecto constitucional decía en el artículo 3: la Confederación adopta y sostiene el culto católico y garantiza la libertad de los demás. La Constitución de 1853, en su artículo 2, estableció: el gobierno federal sostiene el culto apostólico y romano. Es sin duda la afirmación de Cirigliano una interesantísima página de la historia argentina, cuando afirma que la incorporación de la tolerancia religiosa a partir del Tratado de 1825, por Inglaterra, y que Rosa reafirma en 1837, permitió el intercambio religioso y la flexibilización de la doctrina y prácticas religiosas. La libertad religiosa y la lejanía del papado fueron disminuyendo el fervor. El interior se mantuvo más fiel a la fe que Buenos Aires, donde el liberalismo tuvo más fuerza y mayor número de defensores. Hasta que llegue. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora la madre de la criatura. Beatriz Cirigliano, escritora, docente e investigadora, nacida en la ciudad de Buenos Aires, licenciada en Historia, egresada de la Universidad de El Salvador, diplomada superior en Heráldica, Genealogía, Vexilología, Diplomacia y Derecho Premial de la Universidad Tecnológica de Tucumán, posgrado en el lenguaje del arte, en la pintura, en la Argentina decimonónica, Universidad de Sabiva del Instituto Santa María, autora de numerosas investigaciones desde el 2005 sobre temas relacionados con historia argentina, organización institucional, genealogía, historia de mujeres, biografías, entre otros. Varias de estas investigaciones han sido publicadas en prestigiosos medios especializados. Conferencista en diferentes ciudades de nuestro país, miembro titular en jornadas y congresos de historia nacionales e internacionales, periodista en medios gráficos, radiales y televisivos. Actualmente es vicepresidenta primera del Instituto Nacional Browniano, creadora y conductora del programa radial Bitácora y miembro de destacadas instituciones dedicadas a la historia local y nacional. Buenos días, les vuelvo a agradecer el estar aquí presentes, de la misma manera que agradezco al director del Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires, el Museo de Mayo, Horacio Mosquera, por haber facilitado este lugar y este espacio para poder presentar este libro que tiene, como dijo al principio el licenciado Mabel Alborno, tiene dos ejes temáticos, y es lo que dijeron la licenciada de Pareja, prologuista del libro, y el doctor Horacio Pallero, que se prestó a presentar este libro. Tiene dos ejes el libro, como decíamos, la Iglesia y el Estado, y esos son los caminos por donde hemos estado realizando la presentación.
como dijo Mabel Albornoz, la primera fue en la Iglesia y la segunda en el Estado. O sea, realmente la institución que inicia y representa los primeros pasos de la organización nacional justamente es este Cabildo. Y gracias al interés de las autoridades hemos tenido la suerte de poder presentar este libro y el honor de poder presentar este libro en este lugar tan especial para nuestra historia nacional. Quería en primer lugar explicar lo que dijo el doctor Olaza Palero, la dedicatoria de mi libro a la doctora Olga Fernández Latour de Bota. El libro va dedicado a ella porque justamente fue ella quien me impulsó a buscar mis investigaciones. Un día conversando me dijo: ¿qué estás haciendo y qué estás esperando con todo lo que tenés hecho para empezar de una vez por todas a mostrarlo? Juntá las investigaciones que tenés por ahí, me dijo, que verdad Nelia vos sabés, juntá las investigaciones que tenés por ahí y hace un libro, me dijo la doctora, me dijo Olga. Y bueno, le hice caso, realmente le hice caso, busqué las investigaciones que tenía por ahí, que eran unas cuantas más, pero seleccioné esta justamente porque tenían un eje temático y nació este libro. Por eso el libro va dedicado a ella, porque si no hubiera sido por ese impulso o esa idea, a veces uno tiene las cosas y ahí están y las deja sin decidirse. Después quiero también agradecer, en primer lugar, a la licenciada Nelia Rosa Pareja por haber aceptado prologar el libro cuando se lo pedí. Inmediatamente aceptó y se puso a trabajar para hacer el prólogo del libro. Al doctor Sandro Olaza Palero, que cuando el padre Salvia, en este caso, que fue quien presentó el libro en la iglesia de San Miguel, me contactó con él para pedirle estar aquí presente y honrar esta mesa con su presencia. Dijo que sí, y se tomó el trabajo de leer el libro, porque evidentemente para poderlo presentar se tuvo que tomar el trabajo de leer el libro y preparar toda esta disertación que les dio a todos ustedes. Así que mi agradecimiento también a él por ese esfuerzo. Por supuesto también a la licenciada Mabel Albornoz, que cuando le dije: Mabel, por favor, conducí el acto, ofrecía de maestra de ceremonias, inmediatamente me dijo que sí. O sea, es bueno que la gente diga que sí cuando uno le pide algún tipo de favor o de participación en sus hechos principales. Al padre Ernesto Salvia, como digo, que fue el que presentó el libro y representando a la Junta de Historia Eclesiástica Argentina, y me contactó entonces, como decía, con el doctor Olaza Palero para que la Junta de Historia Eclesiástica, como un lugar o una institución que le interesó la temática o que es propia de ellos la temática, aceptaron y están aquí presentes. Así que mi agradecimiento, aunque no pueda estar hoy por razones de profesión, digamos. Al señor Alejandro Macelló, que es el gestor cultural que gestionó todo lo que fue para lograr el libro, o sea, todos los trámites y tramitaciones necesarias para que el libro salga y organizar este evento. Bueno, también mi gratitud, aunque hoy no esté presente por razones profesionales. Y a ustedes, por supuesto, al señor César Villamayor, que es el que me ha hecho las fotografías y los dos videos para después poder tener el recuerdo de todo este evento y que de repente dentro de unos años a uno no le parezca que es una fantasía. Entonces está la prueba, acá está la prueba, fue real. Así que también le agradezco a él. Y con respecto al libro, muchos lo dijeron ya la licenciada Pareja y el doctor Pallera, pero lo único que me queda a mí explicar es que a lo largo de este libro yo traté de conectar los temas que están en el título, un poco como lo fueron explicando ellos. Ese fue mi objetivo. O sea, por supuesto, repito, son investigaciones individuales, pero cada una de ellas tenía en su origen y en su temática esa intención, o sea, relacionar
todo el proceso de organización de nuestro Estado con esa relación conflictiva en muchos periodos y en otros no, de la parte religiosa, que era parte o que es parte de nuestra identidad nacional y que no se le podía negar, más aún al pueblo del siglo XIX. Todavía la parte religiosa era quizás muchísimo más fuerte que en la actualidad y no iban a aceptar un movimiento, una reacción, por más que buscara la independencia, que estuviera alejada de la religión católica. Así que en este libro voy tratando de desarrollar esa temática que sigue siendo actual, porque si no tenemos mala memoria, no hace mucho estuvieron en el Congreso discutiendo entre los pañuelos celestes y los verdes, y también es parte del conflicto entre la ley del Estado y la religiosidad, o sea, aquellos que quieren que la ley respete la religión y los que tienen que ver con el Estado, que saben que el Estado tiene que ser más amplio e incorporar al que tiene religión y al que no la tiene. O sea, es una realidad nacional y que esas dos versiones están. Y estaban también en el periodo 1810-1880, donde se fue gestando nuestra historia nacional. El último capítulo de este libro, que es un poco el que quedó fuera, habla del federalismo, todo el origen de cómo nace el concepto federal. Nuestro país tiene por constitución un sistema federal de gobierno, así que cómo nace también ese federalismo dentro de lo que fue la identidad del pueblo, y no iba a haber otra forma de gobierno que aceptaran, de la misma manera que no iban a dejar de aceptar un Estado sin religión, no iban a aceptar un Estado no federal. Entonces, y el federalismo nació, por supuesto, con toda la época española en América, pero también con la religión incorporada. Entonces, en este libro trato de explicar y de ir desarrollando toda esa relación para concluir en que hay cosas que son parte de una identidad nacional y que yo creo que si están dentro de la identidad y son parte de cualquier pueblo, la ley no las puede dejar afuera. O sea, la ley tiene que abarcar a todos, pero hay cosas que tienen que conservar. Y eso es un poco lo que fue esta pelea durante el siglo XIX, que termina organizando el Estado con la capitalización de Buenos Aires en 1880, cuando finalmente ese Estado que había iniciado, bueno, algunos me lo van a discutir, yo ahora voy a decir a partir de 1810, otros me van a decir que no, que nació antes, en la época española, pero bueno, en el libro partimos de 1810, que nace en 1810 con el movimiento de Mayo, que se desarrolló justamente dentro de estas paredes, hasta 1880, que fue el momento en que se constituye finalmente la capital del país. Otro de los temas que también está tratado en el libro, toda esa lucha por ver si Buenos Aires era o no era la capital, esa lucha entre Buenos Aires y el interior, esa lucha permanente entre los conceptos porteños, los conceptos de Buenos Aires y el resto del país. Entonces, finalmente podemos concluir que en 1880, cuando se establece la ciudad de Buenos Aires como capital federal y se crea la ciudad de La Plata para capital de la provincia de Buenos Aires, se organiza finalmente o definitivamente ese país, que había estado enfrentado, como decía, en la Constitución de 1853-1860. ¿Por qué? Porque cuando se da la Constitución del 53, Buenos Aires se había separado. Entonces, al estar separado, no era parte de la Constitución del 53 y crean, como dijo el doctor, el Estado de Buenos Aires. Entonces, 1860 unifica finalmente el interior con Buenos Aires, pero la cuestión capital, que está en uno de los artículos del libro, no se determinaban, no se ponían de acuerdo. O sea, nuestro país es un país que nace de la diferencia, nace del enfrentamiento. Le es muy difícil consensuar
y yo creo que también sigue estando presente, ¿no? Son parte de la identidad, de esa identidad nacional, cómo cuesta en la República Argentina consensuar diferentes ideologías, diferentes conceptos. La gente del siglo XIX de alguna manera lo logró, por eso organizó el Estado. Cada uno fue cediendo un poquito y el Estado logra finalmente organizarse y comenzar a crecer como un Estado poderoso e importante. Yo realmente, después de todo lo que dijeron sobre mi libro, no me queda mucho, solamente sentirme orgullosa de haber hecho eso, impensadamente. Cuando uno va haciendo las cosas no piensa que piensa poner a mejor voluntad y las intenta hacer, por supuesto, de la mejor manera. Pero cuando eso llega a los otros y los otros empiezan a analizar y opinar, realmente es una situación que a uno lo pone tenso. De la misma manera que me tenía muy tensa pensar en presentar este libro en este lugar. Pero parece que algunas cosas hice bien y que entonces el libro es útil y va a servir para todo aquel que le interese la temática y lo pueda ver, lo pueda leer. Así que para concluir con todo esto, les vuelvo a agradecer su presencia. Queda a disposición si alguien quiere hacer alguna pregunta antes o alguna opinión antes de dar por concluido el acto. Si alguien quiere preguntar, opinar, bueno, pueden hacerlo perfectamente antes de concluir con el acto. ¿Tenemos alguna frase de Belgrano con respecto a la religiosidad que se conozca, alguna máxima o algo? De memoria no conozco. ¿De Belgrano alguna frase que tenga que ver con su religiosidad? Yo de memoria no. Lo que sí puedo haber explicado es en el libro toda la actitud de Belgrano y su religiosidad, cómo él lo usó políticamente, además de ser un ser religioso, sí. Él usó ese concepto, la religión, como un concepto político para lograr la incorporación del norte de nuestro país al movimiento de Mayo, al movimiento que había nacido en Buenos Aires. No olvidemos que Mayo nace en Buenos Aires, no nace en el interior, pues mismo nace acá, pero sí usa esa religiosidad que le es propia, que le es innata, pero que realmente le da un afecto político importante para lograr que la gente que se había puesto en contra, ese pueblo que estaba totalmente opuesto a lo que había sido Mayo porque lo consideraba un movimiento de ateos y criminales por la actitud que había llevado Castelli fundamentalmente y el grupo de Castelli en el norte, en el Alto Perú. Bueno, Belgrano logra volcar toda esa negatividad y convertir a ese pueblo que estaba por apoyar a los españoles, porque claro, los españoles le garantizaban religión, entonces iban a apoyar a los españoles por su religión. Lo importante que era el tema religioso en toda esa etapa de nuestra historia. Pero bueno, esa sería la respuesta. ¿Frases? No. No, puedo leer si querés. Si tenés alguna, especialmente. Bárbaro, entonces léela. Cuando Belgrano, en la Carta de San Martín del 6 de abril de 1814, le dice de las virtudes, la opinión no solo o sea, la guerra debía hacerse desde la opinión, dice Beatriz, no solo de las armas. Las virtudes religiosas, morales y cristianas debían guiar la acción aún de los ejércitos. Eso le dará orden y control. Y Belgrano dice, recuerde siempre, le dice a San Martín, a Nuestra Señora de las Mercedes y los escapularios de la tropa, y no se preocupe por los mentecatos que usted verá los beneficios de sus acciones. Porque bueno, los beneficios eran muchos. Sí, era lograr que el pueblo no se diera vuelta a favor de los españoles, no volviera a apoyar al gobierno español. Eso no es una, pero es una sentencia o algo que él dice que implica especialmente la carta. Ezequiel, habías levantado la mano. ¿No? ¿Me pareció que levantaste? Yo sí. Bueno, perdón. Por eso me tanto la atención que Guillermo Brown, siendo tan católico y su esposa no lo fuera,
hubieran tenido un matrimonio feliz, largo, duradero y demás. ¿Por qué llama tanto? Porque estamos hablando de principios del siglo XIX, donde en Inglaterra todavía se están peleando entre católicos prácticamente y anglicanos, y acaba de ser la independencia de los Estados Unidos y sigue estando la lucha entre católicos y anglicanos, protestantes y católicos, y todo, o sea, en Europa había habido un montón de luchas, y entonces incluso había matrimonios, los matrimonios interreligiosos estaban prohibidos en muchos lados del mundo, no era, o sea, en los Estados Unidos estaba prohibido el matrimonio interreligioso, lo mismo que el interracial, pero el interreligioso estaba prohibido y no era lo más común, que además estamos hablando de otro tema, no solo lo religioso. Brown era irlandés y Elizabeth era inglesa, lo cual ya de base era un conflicto. O sea, no olvidemos que en esa época Irlanda todavía está, pero bueno, estaba la pelea fuerte entre Irlanda e Inglaterra, o sea, los irlandeses eran enemigos de los ingleses y los ingleses de los irlandeses, y ellos congenian en ese matrimonio las dos cuestiones, la política y la religiosa, y logran armar un matrimonio que dura casi 50 años, casi 50 años, se casan en 1809 y él muere en 1857, así que son prácticamente 50 años de matrimonio, donde todo es consensuado. Lo primero que consensuaron es cómo vamos a hacer con los hijos y con la familia. Era evidente, ¿qué hacemos? ¿Somos católicos o los vamos a hacer anglicanos? ¿Y qué fueron? Entonces el acuerdo matrimonial fue muy simple. ¿Cuál era la importancia de cada uno? Los varones católicos, porque el padre le interesaba, por supuesto, que sus hijos varones. Las mujeres anglicanas. Aunque en realidad, cuando nacen los hijos, todos son bautizados en la iglesia de San Pedro Telmo, porque no había iglesia anglicana para bautizarlos ni para nada. Entonces, todos los hijos de Brown, varones y mujeres, son bautizadas en la iglesia de San Pedro Telmo. Y la casualidad que casi todos esos bautismos son autorizados, porque claro, pensemos que vienen de un matrimonio de diferentes religiones, son autorizados por el reverendo padre Domingo Belgrano, hermano de Don Manuel, que era el jefe, digamos, de la Catedral de Buenos Aires. Entonces, él autoriza y en la iglesia de San Pedro Telmo lo bautizan a todos los hijos de Brown nacidos en nuestro territorio. Sabemos que los dos mayores son los únicos que eran nacidos en Inglaterra, Elisa y Guillermo. Los otros, todos los demás, nacieron acá y fueron bautizados bajo la religión católica. Eso sí, la hija, cuando muere, es enterrada en la iglesia, en el cementerio de los disidentes, porque evidentemente además se casa con un representante un alemán, representante de la iglesia luterana. Entonces las hijas, la única, porque la otra no podemos saber porque murió jovencita. Entonces la única que le queda, que es Martina, es enterrada como su madre en el cementerio de los disidentes. Y eso es lo que justamente hace que el cuerpo de Elisa Chitty de Brown se haya perdido. Una consulta, Beatriz, ya que estamos con eso, porque la verdad no me acuerdo, como browniano es una falencia mía. Sí, tengo que decirlo, la bóveda de Brown no tiene ninguna identificación religiosa, ¿verdad? No. Ni de un lado ni del otro. Empate. No, está ahí a la entrada, está en Recoleta. Sí, digamos pero... que ya la identificación es estar en Recoleta. En Recoleta, Si claro. no, era católico, en Recoleta no estaba. No, porque algunos le ponen cruz, otro símbolo, pero Brown no tiene en su mausoleo nada. Claro, no, pues digo, está en Recoleta, Claro. ahí está claro que es católico. Correcto. Pero y la de Elizabeth sí, bueno, falleció y se perdió cuando se levanta el cementerio británico y se traslada a Chacarita. La tumba de ella quedó, se supone, bajo la plaza 1 de Mayo. Eso es lo que se supone. ¿Cómo? ¿La de Brown? La esposa de Brown. No, la esposa de Brown no sabemos porque no ha desaparecido, su cuerpo quedó, no se pudo levantar, no se levantó del cementerio británico. No sé, está ahí el monolito, el monumento. No sé, que a la entrada de la Recoleta
señora después de su muerte. Dos preguntas. La primera, ¿dónde se puede conseguir el libro? Acá. ¿Acá? Acá y ahora. No, está bien. No, me interesa la temática y es un tema que siempre vuelvo a analizar, que es el contexto en el cual surge el artículo 2 de nuestra Constitución. Eso está muy bien tratado en el libro, por todo eso- ese enfrentamiento entre Eso es lo que me iglesia interesa. sostenida o iglesia católica. Por interpretación, ¿no? Porque Está eso bastante, y en varios artículos, en varios artículos del libro se trata el tema. sobre todo para interpretarla hoy, donde no obstante la reforma 94, la parte dogmática no se modificó y ahí sigue el artículo 2. Pero en el 94 se le quitó muchos de los aspectos que tenían de católica la iglesia, por ejemplo, la religión del presidente. Pero digo, el artículo 2 sigue ahí exactamente igual. Sí, igual, pero se le quitó el derecho de patronato, ahí está Sí, sí, totalmente sí, sí. cambiado, y el presidente argentino ya no tiene que ser católico. En la Constitución del 53 debía ser católico, hasta el 94. Y si me puede adelantar, ¿cuál es su interpretación entonces? ¿Cómo debería interpretarse que el Estado sostiene el culto católico? ¿Es un sostenimiento meramente económico o económico? No, es económico y Nada más. sí, es económico. O sea, digamos que originalmente no, tenía un compromiso mayor. No, por eso pregunto. Originalmente en el 53 el compromiso era mayor entre el Estado y la Iglesia, Por eso y el Estado debía mantener y proteger Sí. a la Iglesia católica. Después, con el correr del tiempo, pasó a ser por el derecho de patronato. Por eso estaba el derecho de patronato, incluso que el Estado proponía candidatos, por ejemplo, para obispados y todo eso, porque el Estado era, digamos, como estaba obligado a preservar la Iglesia católica y la religión. Después, bueno, eso se fue derivando en un mantenimiento económico que cada vez ha sido menor también, por supuesto, con el correr del tiempo, ¿no? No podemos comparar el siglo XIX a la actualidad. Creo que ha renunciado ahora, yo creo que pasado. Sí, por eso son situaciones que fueron variando. Y quedaría ahí el artículo 2 como algo. Como parte, porque no se modificó una parte nada. histórica que fue. A ver, en la Constitución lo que cae por desuso no hace falta modificarlo. O sea, hay muchos artículos. Si vos vas a las obligaciones del Congreso, vas a encontrar un inciso que dice: Congreso Nacional establece patentes de corso. Y no se suprimió porque ya está en desuso. Si fuera por eso, basta agregar las partes serán sanas y limpias, digamos que la costumbre. Bueno, pero la patente de corso, que era el corsario, o sea, darle a un marino la posibilidad de actuar a nombre del Estado, un corsario, ya no existe y no se modificó. Queda ahí, pues total ya están en desuso. Quizá con una futura reforma habría que volver a verlo y si ya está en desuso. Yo creo que es un poco No histórico. sentido, ¿no? Sí, por eso, pero queda como parte de lo histórico en la Constitución Nacional. O sea, son cosas que formaron parte y fueron parte de nuestra historia y ahí van quedando. Total, nadie va a ir a pedirle al Congreso una patente de corso. Pero No sabemos, hasta algún día lo mejor, a ver si nos encontramos con la sorpresa. Pero el artículo 2 sigue dando al debate cada vez que. No, porque ya está todo reglamentado. Entre lo religioso y lo legislativo. Claro, pero está todo reglamentado de otra manera, entonces no trae ya consecuencias. No, que Sabemos que lo que se... uno ahí puede ver entonces que hay una contradicción entre lo que la legislación dice y el artículo 2 de la Constitución sigue diciendo. Pues digo, Entonces, bueno, lo que da al debate posterior, porque el artículo 2 sigue vigente y no ha sido derogado. bueno, pero bueno, eso necesita una asamblea constituyente, Sí, por eso digo, claro. un Congreso General Constituyente para poder modificar nuestra Constitución. En el 94 no se quiso entrar en el debate y ahí quedó. Bueno, es No como- iba a ser un conflicto grande. Y sí. Tengo esa pregunta. Con Sandro en la UBA vimos mucho sobre el Código Civil de Vélez Sarsfield, del cual yo, muy fanático, motivado por Sandro, me compré el original cuando salió la primera edición de 1871, me lo leí de principio a final. ¿Vos por qué pensás, no sé si lo habrás tratado o no, o lo leíste para ver cómo era? ¿Vos cómo justificás, o alguno de los expertos, el hecho de que hayan querido crear una ley del hombre para los hombres y sin embargo, en mi opinión, está que desborda
de ley del derecho canónico solapada en una ley civil, pero en realidad un montón de todas las cláusulas o artículos del Código Civil, que era como el logro de la emancipación, ahora sí, lo que, a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre, bueno, al César en este caso nosotros, Sí, el César lo que es el César. era como diciendo, ¿qué necesidad hubo de crear un Código Civil si en la práctica y en la empiria los artículos eran casi idénticos al derecho canónico en las prohibiciones de casi todas las cosas? Porque en la Iglesia el derecho canónico, igual después te voy a dejar, si vos querés contestarlo, el derecho canónico no dirige a la sociedad. El derecho canónico dirige a la Iglesia. Claro, pero fue un modo de entonces seguir sometiendo a la sociedad a través de una falsa civilidad. Es para la Iglesia. Entonces, en una sociedad necesitaba un código civil, porque la sociedad civil necesita un código civil que mantengan esas pautas, es porque era propio de la sociedad de la época, o sea, como lo venimos explicando y a lo largo de toda esta mesa, era necesario, o sea, era lo que la sociedad vivía y lo que la sociedad necesitaba. No lo iba a aceptar una cosa así extra, no se pensaba en una ruptura total. O sea, pero te dejo ahora que vos a lo mejor lo puedas hacer un poco más. Claro, esto es muy interesante, que es lo que estamos diciendo al principio, ¿no? Las luchas entre el Estado y la Iglesia vienen de la época medieval. Ustedes se acuerdan de los famosos conflictos entre el emperador. Claro, la verdad cuando, bueno, Enrique el emperador va arrodillado a Canosa, no digan a Canosa, la ciudad de Canosa, claro, vestido de mendigo y pidiendo perdón porque ¿qué hizo el Papa? Hizo la pregunta de que le podía pasar a un católico, fue excomulgado. Incluso, bueno, esto se sigue haciendo después de la independencia, esto de la comunión. Yo, por ejemplo, encontré un caso de asilo en sagrado. Ustedes saben que los delincuentes que a veces cometían delitos se refugiaban en las iglesias, conventos, oratorios o capítulos. Entonces, bueno, esto se hacía en el antiguo régimen, en la época hispánica. ¿Qué pasó? Uno dice, bueno, ya en 1810 ya empieza a secularizarse el derecho. Se van sacando los elementos religiosos. ¿Se acuerdan que vimos? Bueno, un ejemplo es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa crea el Código Civil en Francia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En 1854, que estuvimos hablando, ¿no?, de la Constitución porteña que se crea ese año, encontró un caso de un desertor que está refugiado en una iglesia, en 1854, increíble. Esto habla de las rupturas y o continuidades en la historia. Porque, ¿qué pasa? ¿Es una costumbre refugiarse en una iglesia? Sí, es una costumbre. Estamos hablando recién, por ejemplo, de que la iglesia bautiza, casa y da fe de tu defunción. Tenés que estar preparado para ir al cielo, con los testamentos. Nosotros tenemos los protocolos notariales, porque lo pueden ver en el Archivo General de la Nación, pero también vemos la realidad en que en la costumbre, cada cristiano, recuerden que en esa época, bueno, la religión católica era la oficial. De a poco se fue sacando eso. Fíjense que yo mencioné hace un ratito, cómo la Constitución de Cádiz era quizá más conservadora que la Constitución de 1808 de José Bonaparte, porque la Constitución de 1808 decía que la religión católica es la oficial, pero la otra que dice, es la única y verdadera, que es lo que dice Leiva. Por eso yo digo que la lectura de la Constitución de Cádiz de Leiva es innegable. Es innegable. Ustedes fíjense, la formación jurídica en Córdoba, en el siglo XIX y hasta principios del siglo XX, era diferente que la de la Universidad de Buenos Aires, creada por un católico liberal que era el padre Antonio Sáenz. Ustedes fíjense que los primeros rectores de la Universidad de Buenos Aires, entre 1821 hasta después de la caída de Rosas, son todos religiosos. Entonces, esto significa, claro, muchas veces lo que dice la ley, esto hago una aclaración, ¿no? Se lo digo siempre a mis alumnos. A ver, muchos creen que el derecho es la ley nada más, cuando no es así. Y más en esos tiempos, insisto, ¿no?, que la costumbre era una de las fuentes importantes del derecho.
Hoy decimos que la costumbre, bueno, se circunscribe, a ver, al derecho comercial, al derecho de los pueblos indígenas, recetado, bueno, en la reforma del año 94 en nuestro país, en el Código Civil Comercial Nuevo, en el artículo 18, ¿no? Respetamos también las costumbres en el aspecto, por ejemplo, de la propiedad comunitaria indígena. Entonces, ¿esto qué significa? Que a veces, y Beatriz lo explica muy bien en el libro, el común, el pueblo, no receta bien el derecho. Y ahí está el porqué. Ahí está el porqué, ¿no? Se habló también recién acá de las cárceles. Sean sanas y limpias. Bueno, eso lo decían los romanos. Y eso lo decían los españoles en las 7 partidas. Eso fue recetado en la Constitución de 1853. Tanto condenados como procesados. Hay más procesados que condenados. Pero esto viene de muchos siglos atrás. Entonces a veces estamos ante ficciones jurídicas. No se cumple el derecho. Entonces, la Constitución te habla de moral. Nuestro derecho positivo te habla de moral también. Pero a lo mejor la moral de Neira no es igual que la mía, o la de Ezequiel, o la de Beatriz. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir, no? Esto siempre lo explicamos en las clases de la facultad y se hacen debates. Entonces, bueno, ¿cuál es el fin de esto? Por ejemplo, Vélez Sáqui quería hacer un registro civil. Porque sí, ya estaba, digamos, y esto venía del siglo XVIII, recuerden la doctrina regalista. Además, había muchos sacerdotes, tanto el clero secular como el regular, que estaban diferenciados, digamos, en que el rey tenía que tener cierta potestad religiosa. Eso se llamaba regalismo, o sea, la intervención del rey en la iglesia. En cambio, había otros que la resistían. Acuérdense cuando fueron expulsados los jesuitas. Ya que estamos en un lugar cercano, ¿no?, a la manzana de las luces. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Claro, Vélez Sáqui, que era un católico liberal, y no quiero mencionar, por ejemplo, también, ¿no?, que fue uno de los que asesoró, ¿no?, a Rosas cuando fue el desgraciado fusilamiento de Camilo Borman, ¿no?, en 1848. Si quieren lo tratamos en otra vez, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pasaba? A él se le ocurrió la idea de crear un registro que reemplazara a la iglesia. Claro, justamente, que iba a contestar luego. Claro. No olvidemos que hasta ese momento la legalidad de los hijos y del matrimonio era la iglesia. O sea, si vos no estabas casado por iglesia y tu matrimonio no estaba registrado y tus hijos no estaban registrados por un bautismo en la iglesia, no había ni siquiera derecho a herencia, porque eran ilegales. El Concilio de Trento lo reafirmó eso. Eran ilegales, no tenían derecho a herencia, eran hijos ilegítimos o extramatrimoniales o como los quieran llamar, pero básicamente no heredaban, para ser simple. O sea que ahí no podés separar lo civil de lo religioso. Imagínate que porque no estás bautizado, si lo tomamos así literalmente, no estabas bautizado, no heredás. O sea, ¿qué tiene que ver el bautismo con la herencia? Pero era porque el bautismo o el matrimonio le daba la legalidad. Entonces era imposible, o sea, en la época del Código Civil todavía no estaba el registro civil tampoco. No, yo lo que decía era por qué con Vélez Sáqui, si bien ya era una ley de los hombres para claro, los hombres, sí, pero estamos en toda una sociedad donde todavía eso tiene un peso muy grave, es parte de la ley, digamos. Vos fijate que el registro civil se hace recién en 1888, donde en la época de Roca hay un gran debate en lo religioso y la intervención del Estado. Claro, ¿qué te quiero decir? Y es lo que decía recién Beatriz, que Vélez Sáqui, a pesar de que es partidario de que el Estado intervenga más en cuestiones religiosas, no se atreve a crear un registro civil, porque eso va a traer ¿qué cosa? Y el enfado de sectores mayoritarios, y que ella dice las provincias especialmente. Acá también, vos fíjate, Julián II de Agüero, ¿no?, prominente figura del Partido Unitario, que muere en Montevideo. Después, cuando Mitre es gobernador, ¿no?, después de la caída de Rosas, trae su cuerpo para que sea enterrado acá y motivó una causa judicial porque la iglesia no lo permitió. Porque dicen que era masón, ¿viste?, un libre pensador. Entonces, bueno, tenemos esas luchas entre la iglesia y el Estado. Y al final, bueno, fue enterrado en la Recoleta, Julián II de Agüero. Y esto lo vamos a tener, si querés, hasta después de 1880, estos enfrentamientos.
En 1955, bueno, acá cerca, perdemos uno de los archivos más ricos, ¿no? Con todo respeto digo esto, lamentablemente fue incendiado. Miles de expedientes y documentos de la época hispánica cuando fueron quemados en este enfrentamiento que tuvimos en el siglo XX, ¿no? Bueno, sin ir tan lejos, ¿no? Como decía yo, hacía mención recién, los pañuelos celestes y el aborto o el no aborto, es también lo mismo, es una lucha entre la ley y la religión. O sea, los que estaban en contra del aborto, que estaban con los celestes, bueno, es porque ellos consideraban que la ley no podía estar por encima de la religión. Y bueno, y nosotros decían que no, que el Estado tenía que amparar el derecho. O sea, que lo que estamos hablando desde 1810, de 1880 hoy todavía se sigue enfrentando. Por eso no podemos pretender que Vélez Arfield se separe, porque hubiera sido un hombre de vanguardia absolutamente futurista. Sí, tenía que estar 2 siglos adelantado más o menos a su época para poder hacer. Entonces, no, cada cosa en la historia la tenés que ubicar en el contexto de la época. Yo no puedo analizar el pasado con el pensamiento presente. Yo no puedo entender 1810, 1850, 1880 con el pensamiento del 2020. Imposible. Entonces, eso es lo que a veces trae conflicto. Sí, no trae conflicto porque no se quiere reconocer que las cosas son de su época. O sea, lo que estamos haciendo nosotros seguramente en 3020 van a decir, estos locos, ¿de qué estaban hablando? ¿Qué habían tomado en el 3020? Y sí, porque estamos en una cosa totalmente fuera de contexto. Pero bueno, la historia tiene sus épocas y por eso es historia. Los momentos que pasa la sociedad, fíjate, Vélez Arfield hace el código, pasa un gran católico por la presidencia y sin embargo Roca, porque Nicolás Avellaneda era un hombre de fe. Realmente todos sabemos que era un gran católico y sin embargo el conflicto llega a Roca y sigue. Así que por eso también hay un movimiento dentro de las sociedades y una maduración que, bueno, también dentro de la iglesia, ¿no? Porque esa es una época de transformaciones en la iglesia que se va a ir dando a fines del siglo XIX. Muchos cambios de conceptos, es una época hasta que todo se va, no sé si acomodando o dándose como lo conocemos. Incluso la enseñanza laica, ¿viste? Claro, es la época lleno conflicto de la enseñanza. El laica libre, pensar más o menos el contexto. Tenemos un ministro que restaura la educación religiosa, que fue Gustavo Martínez Zubiría, el famoso Hugo Watts, en 1943, ¿no? Y que siguió durante gran parte del gobierno de General Perón, ¿no? Sí. Que entra en conflicto con la iglesia. Con la iglesia, pero la educación, había educación religiosa. Claro. A esa altura del siglo XX. Bueno. Sí, acá hay una pregunta de Iris. Buenos días. Yo quería consultarle a la doctora, a construir sus investigaciones, partiendo de la idea, desde mi interpretación, que siempre fue el poder real, llámese esas familias, menos del 5%, que organizaron el Estado desde 1800 en adelante. Dentro de esas familias, también la religión. Y dentro de ese agrupamiento minúsculo de iglesia, comienza a aparecer la secularización a partir de 1850, 1880. La real situación es porque la misma sociedad del poder real, organizador del país, económico, político, financiero, comienza a vislumbrar que la iglesia va comenzando, está teniendo un poder importante a nivel económico financiero y por eso es la secularización. No, personalmente es mi opinión. No, Yo no creo que sea por un tema económico, sino es como de lo que veníamos hablando, es un tema de la sociedad, no la que va cambiando. No es un tema de poder sobre la sociedad. Por eso es un tema de la sociedad, la que va cambiando es la sociedad y entonces en esa sociedad que va cambiando, el poder que a lo mejor tenía desde siempre la iglesia empieza a molestar. Entonces, a partir de eso, Pero es el minúsculo de la sociedad.
Nosotros venimos explicando, y lo dice, está en el libro, que en este caso el tema religioso era una fuerza muy grave y muy importante en el pueblo. Y aquellos que querían organizar el país se vieron obligados a reconocer esa realidad que tenía el pueblo. Ya, digamos que en una asamblea no se reunieron, como lo tendría, porque no se daba en ninguna parte, no estaban los conceptos políticos de la época, ¿no? Una asamblea popular, no existía en la época. Pero sí, el peso, en este caso, el peso religioso, esa religiosidad, ese poder que la Iglesia tenía por las creencias de la gente, y porque mayoritariamente el país, la población, era católica. Entonces, ese peso de la población católica obliga de alguna manera a los que estuvieran o no de acuerdo, que estaban organizando el país, y que a lo mejor que era un país laico y todo, como lo explicamos, los obligan a consensuar y a aceptar que hay cosas que sí o sí tenían que poner, que es un poco también lo que yo había dicho antes. Había el grupo que estaba organizando el país, seguramente quería un gobierno centralista y unitario, pero tuvo que ser federal. Nuestro país tuvo que ser federal. Aunque ideológicamente lo que ellos consideraban perfecto era el Estado laico y unitario, centralizado. Pero el pueblo católico y federal jamás hubiera aceptado una constitución sin esas características. O una constitución que dejaba de lado a la Iglesia. Entonces, era necesario reconocer eso. Entonces, hoy lo diríamos, sí, es escuchar al pueblo. En realidad no es escuchar al pueblo, es que el peso de la realidad se impuso, como se pone siempre, ¿ya? Lo que pasa, tanto, no sé si es tanto escuchar o no escuchar, sino que hay una realidad que se va imponiendo a la legislación o a la vida política, o sea, necesariamente se va imponiendo. Incluso a veces la realidad, ahora me acordaba de León XIII y demás, bueno, la realidad del momento hizo reaccionar a la empresa, porque la realidad iba más allá y tenía que dar una respuesta a la evolución que tenía en ese momento la sociedad. Y pensar que incluso la Iglesia estaba en contra. Desde la Iglesia, desde la autoridad, desde la organización eclesiástica, estaba en contra de todo esto, porque estaban con los reyes, que es lo que hablábamos recién. O sea, la Iglesia apoyaba a los reyes. Entonces, no fue la Iglesia tampoco, porque la institución eclesiástica tenía otro concepto a nivel autoridades. No, era la realidad que impuso. Sí, bueno, es muy complejo. Claro, como él habló de 1812, es una ilustración muy especial española, pero siempre católica. Claro, eso es una realidad. Siempre claro. católica. Por muy ilustrados que fueran, siempre estaba, como bien dijo Sandro, la religión verdadera. Eso estaba antes. Por más que sean liberales. Por más que sean liberales. Es otra cosa. Pero hablar de la liberal, pero era poca. Inclusive también había otra cosa que no recuerdo, pero vos lo destacás, que hay muchos de estos liberales que por una cuestión de funcionamiento de la sociedad y los principios morales que representaba la Iglesia, adhieren. Porque era una forma de estar seguros de que la sociedad iba a tener principios morales para su funcionamiento. Y eso se lo brindaba a la Iglesia, no porque fueran creyentes, sino porque hacía los principios morales de la Iglesia al funcionamiento que ellos diseñaban de la sociedad. Bueno, estamos muy intelectuales. Bueno, para concluir con todo esto, lo que sí les digo es que una vez que salimos de acá, hay un vino de honor para brindar por fin de año. Que saliendo de lo intelectual vamos a pasar, a no ser Sandro, que quieras decir alguna otra cosa. Bueno, ha sido muy interesante, ¿no? Este evento, bueno, por supuesto, el mérito por acá las profesoras presentes. Claro, le pido un aplauso a la profesora. Es una obra meritoria y también, bueno, nuestro recuerdo a la querida profesora Olga Fernández Lazur de Bota, que es quien impulsó
He impulsado a muchas generaciones a la investigación y el estudio, ¿no? Que es una miembro de la Junta de Historia Eclesiástica, de la Academia Nacional de Historia y de muchas instituciones, ¿no? Claro, una persona muy generosa, Nelia, muy generosa. Nacida en el barrio de Liniers. Claro,